Bien, continuamos trabajando con intervalos. En este caso vamos a vincular el concepto de intervalo con algo que nos va a interesar más adelante en el trabajo, en el curso, que son las inecuaciones. O sea, expresiones similares a las ecuaciones, pero donde en vez de tener una igualdad tenemos una desigualdad. ¿Por qué lo vinculamos? Porque es común que el conjunto de soluciones de una inecuación esté formado por un intervalo o una unión de intervalos. Entonces, justamente en muchos casos, cuando queramos resolver una inecuación, van a aparecer los intervalos y además se van a dar operaciones de unión e intersección entre intervalos como las que vimos recién. Vamos a analizar esto con ejemplos concretos. Supongamos, en primer caso, una inecuación sencilla de resolver, como la siguiente, que nos va a permitir, de paso, repasar algunas cuestiones básicas sobre la resolución de inecuaciones o desigualdades. Supongamos que tenemos este caso. Aclaremos entonces que cuando tengamos el conjunto solución de esto, es esperable que el resultado sea un intervalo o una unión de intervalos separados. Empecemos a resolver esta inecuación, que en principio la podemos resolver con la misma técnica con la que resolvemos una ecuación, ¿no? Agrupando las x de un lado, lo que no tiene x del otro lado. Agrupo las x del lado izquierdo, tendría 5x y 2x que pasaría restando. Y del otro lado de la desigualdad, el menos 6 que ya tenía de ese lado y el 3 que pasaría restando. 5x menos 2x es 3x. Esto tiene que ser mayor o igual a menos 9. Por último pasamos el 3 dividiendo y nos queda que x tiene que ser mayor o igual a menos 9 sobre 3. Es decir, x mayor o igual a menos 3. Eso quiere decir que las soluciones de esta inecuación, de esta desigualdad, son todos los valores de x que sean mayores o iguales a menos 3. Fíjense, en particular, una inecuación suele tener infinitas soluciones, ¿no? En este caso, todos los infinitos x que son mayores o iguales a menos 3. Es decir, con notación de intervalos, el intervalo que comienza en menos 3 y se extiende infinitamente en la dirección de más infinita. Si lo queremos graficar, el conjunto solución de esta desigualdad sería este intervalo, esta semirrecta. Un ejemplo más para terminar de repasar algunas cuestiones muy básicas de la resolución de inecuaciones. Otro ejemplo. Supongamos ahora que quiero resolver la siguiente inecuación. 7x más un medio mayor estricto que 10x más 3. Bueno, supongamos que uso el mismo criterio, ¿no? Agrupo las x del lado izquierdo, tranquilamente las podría haber agrupado del lado derecho. Incluso en este caso tal vez sería más conveniente, pero quiero mostrarles algo relacionado con los signos. Entonces los números estaría juntándolos del lado derecho, 3 menos un medio. Acá me quedaría 7x menos 10x, que es menos 3x, mayor a 3 menos un medio. 3 son 6 medios, así que 6 medios menos un medio, 5 medios. Solo nos quedaría pasar el menos 3 dividiendo. Pero cuidado, recordemos esto, muy importante, cuando un número negativo pasa dividiendo o multiplicando en una desigualdad, la desigualdad se invierte. Así que vamos a tener esto, pero la desigualdad se ha invertido.
Eso es bastante lógico, porque en una desigualdad, cuando pasamos un número negativo multiplicando o dividiendo, estamos cambiando el signo de los dos miembros de la desigualdad. Este número negativo va a hacer que cambie el signo de este lado, y al sacarlo de este lado va a hacer que cambie de este lado también el signo. Ahora recordemos que cuando tenemos dos números cualesquiera, como 7 y 5, 7 es mayor a 5, pero si cambiamos los signos el orden se invierte, porque menos 7 es menor a menos 5, con los negativos es al revés. Eso es lo que está pasando en este despeje. En realidad lo que estamos haciendo es dividir de los dos lados por menos 3, ¿no? Y eso está generando el cambio de signos y la inversión en el orden de la desigualdad. Bueno, acá solo queda hacer esta división. Recordemos que cuando dividimos, tenemos una división que involucra fracciones, lo podemos transformar en multiplicación si invertimos la fracción que divide. Así que en este lado tendríamos, multiplicando, no se puede simplificar, tendríamos menos 5 sobre 6. Así que acá resulta que x tiene que ser menor a menos 5 sextos. O sea, todos los números que están a la izquierda, que son más chicos que menos 5 sextos, sin incluir a menos 5 sextos. Es decir, el intervalo que está a la izquierda de menos 5 sextos, sin incluir a menos 5 sextos. Menos 5 sextos está un poquito a la derecha de menos 1, ¿no? Y esto hacia menos infinito. Una vez más, al resolver una desigualdad, obtuvimos como conjunto solución un intervalo. Pero esto puede, al resolver desigualdades, inecuaciones, pueden surgir casos más complicados. Veamos uno más difícil, donde vamos a tener que hacer algunas consideraciones un poco más complejas. En este caso las desigualdades eran de tipo lineal, eso hacía que los despejes fueran simples. No aparecía, por ejemplo, una potencia de x. Veamos qué ocurre si quiero resolver esta otra desigualdad. En este caso tengo dos factores multiplicándose. Uno es 2x menos 1, el otro es x más 3. Y en esta desigualdad este producto tiene que ser mayor a 0. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Acá quizá uno podría intentar hacer distributiva en esa expresión para ver si eso nos conduce a algo mejor. Pero fíjense que si lo hacemos en este caso no tendríamos ganancia para el desarrollo, porque podemos aprovechar esta estructura que nos presenta la inecuación. Porque fíjense que tenemos una multiplicación y esa multiplicación está comparada con 0. Tiene que ser, el resultado de esta multiplicación debe ser mayor a 0. Pero ser mayor a 0 es ser positivo. Así que lo que pretendemos en esta inecuación es que el resultado de este lado nos dé positivo para que se cumpla la desigualdad. Pero esto es un producto. ¿Y qué tenía que pasar cuando teníamos un producto de dos factores? ¿Qué tenía que pasar con el signo de esos dos factores, los signos de esos dos factores, para que el producto resultara positivo? Había dos posibilidades. Para que el resultado de una multiplicación sea positivo, o bien los dos factores son positivos, o bien los dos factores son negativos. Porque si uno fuera positivo y el otro negativo, el resultado sería más por menos, menos. Así que acá tenemos dos posibilidades que cumplen lo pedido. Una posibilidad es que 2x menos 1 sea mayor a 0 y que x más 3 también sea mayor a 0. O la otra posibilidad es que, separemos esos dos casos, que 2x menos 1 sea negativo y a la vez
x más 3 sea negativo. Entonces, en esta primera posibilidad que los dos factores sean positivos, tienen que ocurrir estas dos cosas a la vez. Ahora, ¿cómo tiene que ser x para cumplir cada una de estas condiciones? Despejemos x en cada una de estas desigualdades por separado. En el primer caso, será cuestión de pasar el 1 sumando, 2x mayor a 1, pasar el 2 dividiendo, al ser positivo no se invierte la desigualdad. Para que se cumpla esta parte, x tiene que ser mayor a un medio, mayor estricto a un medio. Bueno, pero también se tiene que cumplir esta parte. Para eso, ¿cómo tiene que ser x? Pasamos el 3 restando y vemos que x tiene que ser mayor a menos 3. O sea que para que se cumpla este primer caso favorable, este primer caso que hace que la desigualdad sea que este producto sea positivo como pide la desigualdad, tiene que ocurrir a la vez que x sea más grande que un medio para que esto sea positivo y que x sea más grande que menos 3 para que esto sea positivo. Pero fíjense que los x que son mayores que un medio son aquellos que forman parte del intervalo que va de un medio a más infinito. Mientras que aquellos que son mayores a menos 3 son los que forman parte del intervalo que va de menos 3 a más infinito. Y como yo quiero, en esta primera posibilidad, que los valores de x cumplan esas dos condiciones a la vez, los valores de x van a tener que pertenecer tanto a este intervalo como a este intervalo, a los dos, para cumplir las dos condiciones. Y si pertenecen a los dos intervalos, pertenecen entonces a la intersección de los mismos. Así que las soluciones que nos aporta esta primera posibilidad son aquellas que surgen de la intersección de estos dos intervalos. Pero ¿qué obtenemos al hacer la intersección de esos dos intervalos? Veámoslo gráficamente como en los ejemplos anteriores. Vamos a la recta. El intervalo un medio a más infinito, si acá tenemos el 0, un medio es 0,5, sería esto. Mientras que el intervalo de menos 3 a más infinito sería esto. ¿Qué nos queda pintado dos veces y es por lo tanto la intersección? Todo lo que va de un medio a más infinito. Esto sería la primera parte de la solución, lo que podríamos llamar la solución 1, el conjunto solución 1, es todo el intervalo que va de un medio a más infinito, cuyos valores satisfacen las dos condiciones necesarias en este caso. Así que acá tenemos una primera parte del conjunto solución de esta inecuación. Analicemos la otra posibilidad, porque si esto se cumple también obtenemos soluciones. Bueno, veamos qué valores de x cumplen estas dos condiciones a la vez. Los despejes son muy similares a los del otro caso, lo único que va a ocurrir es que las desigualdades van a quedar al revés. Fíjense acá, paso el 1 a la derecha, paso el 2 dividiendo, y me queda lo opuesto en este caso. Mientras que acá paso el 3 como menos 3, y me queda la misma desigualdad que antes, pero al revés. Entonces, para que los valores de x cumplan esta posibilidad y cumplan de esa manera la desigualdad, tienen que ser a la vez menores a un medio para que se cumpla esto y menores a menos 3 para que se cumpla esto. Eso quiere decir que tienen que pertenecer tanto al intervalo formado por los valores menores a un medio, que sería el intervalo que va de menos infinito a un medio, como por los valores que son más chicos que menos 3. Es decir, todo el intervalo que va de menos infinito a menos 3. Y como tienen que darse las dos condiciones a la vez, tendrían que ser los valores de x que pertenecen a la intersección de estos dos intervalos. Una vez más, si lo queremos determinar gráficamente,
más chico que un medio, bueno, es estar a la izquierda de un medio, más chico que menos 3, hay que estar a la izquierda de menos 3. ¿Y qué nos quedó pintado dos veces? Todo aquello que está a la izquierda de menos 3. Que es bastante lógico porque es el más chico de los dos, ¿no? Entonces, para que un número sea más chico que un medio, y más chico que menos 3 a la vez, y tiene que ser más chico que menos 3, que es el menor de los dos. Así que en este caso obtenemos una segunda parte de la solución, que es todo el intervalo que va de menos infinito a menos 3. Entonces ya podemos decir que la solución general de esa desigualdad, de esa inecuación, está formada por la unión de estos dos intervalos. Porque tanto estos como estos resuelven la desigualdad, la inecuación. Así que simplemente en la unión escribimos, en la solución escribimos la unión de estos dos intervalos. Pongamos este primero porque está más a la izquierda de la recta, pero es lo mismo si lo pusiéramos al revés. Entonces acá tenemos un ejemplo interesante de cómo la aplicación del concepto de intervalo y de las operaciones que podemos hacer entre intervalos nos pueden permitir resolver una inecuación. Para terminar de redondear esta idea, veamos un ejemplo más. Esto se podía desarrollar de esta manera por tener una multiplicación, donde podíamos aplicar la regla de signos, una multiplicación comparada con 0. Podríamos hacer un razonamiento similar, muy probablemente, si tuviéramos en vez de una multiplicación, tuviéramos una división. Vamos a plantear eso en el siguiente ejemplo. Y le vamos a dar también otro grado de complejidad, un grado más de complejidad, que nos va a servir también, adelantándonos un poco a lo que vamos a ver después, nos va a servir para practicar el manejo de expresiones algebraicas. En este ejemplo queremos encontrar las soluciones de la inecuación 4 sobre x menos 1 menor estricto a menos 2. En este caso tenemos una división en lugar de una multiplicación. Para poder aplicar el mismo criterio que recién, de pensar en si esto tiene que ser positivo o negativo, deberíamos tener un 0 de este lado en lugar de un menos 2. No podemos usar el mismo razonamiento de recién si no estamos comparando con 0. Pero eso lo podemos solucionar. ¿Queremos tener un 0 de este lado? Bueno, pasemos el menos 2 a la izquierda y nos va a quedar un 0 de este lado. Pasemos el menos 2 sumando. O sea, nos quedaría 4 sobre x menos 1 más 2 menor a 0. Bien, ya tenemos el 0 que queríamos. Pero ahora tenemos un problema del lado izquierdo, porque esto ya no es una división, es una división que es parte de una suma. O sea, de este lado tenemos una suma y ya no podemos aplicar la misma regla de signos de recién que era para la multiplicación o para la división. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Y lo podemos pensar como una suma de dos fracciones y juntarlo en una única fracción. La primera, bueno, está claro cuál es el numerador y cuál es el denominador. En la segunda, en el segundo término, podemos hacer de cuenta que el denominador es 1. Hagamos la suma de esas dos fracciones, estas dos expresiones algebraicas, ¿no? Porque una de ellas contiene x. Tendríamos que sacar el denominador común, pero bueno, eso es fácil porque una de las dos fracciones tiene denominador 1, entonces el denominador común va a ser el denominador de la otra expresión, x menos 1. X menos 1 se puede dividir tanto por x menos 1 como por 1. X menos 1 dividido x menos 1, 1, porque son iguales. Multiplicado por el de arriba, que es 4, me queda 4. Más x menos 1 dividido 1, x menos 1. Por el de arriba, que es 2. O sea que acá nos va a quedar 2 por x menos 1. Esto es lo que tiene que ser menor a 0. Bien, acá ya tenemos una fracción, una única fracción del lado izquierdo, una única división. Pero acomodemos un poco lo que tenemos en el numerador, ¿no? Para eso hagamos distributiva con el 2. Tendríamos 4
más 2 por x más 2 por menos 1, más por menos menos 2. En el denominador x menos 1. Esto menor a 0. Y ahora, para acomodarlo un poco, nos quedaría hacer 4 menos 2. Esto es 4 menos 2, 2, más 2x, dividido x menos 1, menor a 0. Bien, entonces ahora sí llegamos a lo que queríamos. No es una multiplicación, pero es una división de dos expresiones, de 2 más 2x y x menos 1. Y en este caso queremos que sea menor a 0. O sea, queremos que sea, si es menor a 0, quiere decir que esto tiene que ser negativo. Es una división que tiene que dar como resultado un número negativo para poder ser menor que 0. ¿Cómo podemos obtener un resultado negativo en una división? Cuando el numerador es positivo y el denominador es negativo, o cuando el numerador es negativo y el denominador es positivo. Así que consideremos esas dos posibilidades. O bien el numerador, que es 2 más 2x, es positivo, o sea, mayor a 0, y también se puede escribir con este símbolo lógico, ¿sí? Este símbolo significa i. No es una gran abreviatura, pero sirve para ir conociendo alguna notación que puede ser importante en otro caso. Bueno, entonces 2 más 2x tiene que ser positivo, mayor a 0, y x menos 1 tiene que ser negativo en esta posibilidad, o sea, menor a 0. Uno positivo, el otro negativo. O bien, que o se puede representar con este símbolo, esto significa, lógicamente, o. La otra posibilidad es que 2 más 2x sea menor a 0, o sea, negativo, y a la vez x menos 1 sea mayor a 0, es decir, positivo. Las dos soluciones, los dos casos por separado, resolverían la inecuación. Así que consideremos qué soluciones por separado nos aporta cada una de estas posibilidades. En el primer caso, bueno, despeje, ¿no? Pasamos el 2 restando, nos queda 2x mayor a menos 2, pasamos 2 dividiendo y nos queda x mayor a menos 2 sobre 2, es decir, x mayor a 1. Mientras que del otro lado tenemos la otra parte, x menos 1 menor a 0, o sea, x, acá, perdón, me olvidé poner el menos, ¿no? El menos de menos 2 dividido 2, el menos 1. Y acá, x menor a 1, pasando el 1 sumando. Entonces, x tiene que ser a la vez mayor a menos 1 y menor a 1. Mayor estricto a menos 1, o sea, pertenecer al intervalo que va desde el menos 1 hacia más infinito, para ser mayores que menos 1, y al intervalo de los menores a 1, que sería todo lo que va de menos infinito a 1. Tiene que pertenecer los x que cumplan esta posibilidad que satisface la inecuación, este caso, tienen que pertenecer a la vez a estos dos intervalos, o sea, a la intersección de menos 1 más infinito con menos infinito 1. ¿Y qué nos da esa intersección de intervalos? Bueno, podemos verlo gráficamente. Si hacemos la representación acá arriba, en la recta real, tendríamos por un lado el tramo que va desde menos 1 a más infinito, o sea, todo esto, esta semirrecta, y por otro lado el tramo que va desde menos infinito a 1, o sea, este otro tramo, esta otra semirrecta. Bueno, ¿y qué forma la intersección? ¿Qué es parte de los dos? ¿Qué forma parte de los dos intervalos a la vez? ¿Qué nos quedó pintado dos veces, en términos más simples? Todo lo que está entre menos 1 y 1. Todo ese tramo es parte de los dos intervalos. Por lo tanto, la primera parte del conjunto solución está dada
por el intervalo contenido entre menos 1 y 1. Es lo que nos aporta este caso posible. Veamos si la otra posibilidad nos aporta algo más para unirlo a aquello. Bueno, hacemos los despejes. En este caso resultaría lo mismo que en el otro, pero al revés, x menor a menos 1, o sea, el intervalo que va de menos infinito a menos 1, los que son menores a menos 1, y por otro lado, x menos 1 mayor a 0, o sea, pasamos el 1 sumando, x mayor a 1. Es decir, todo lo que está a la derecha de 1, partiendo de 1 a más infinito. Así que en este caso tendríamos que considerar, para que se cumplan las dos condiciones necesarias, el intervalo o el resultado de hacer la intersección de los intervalos menos infinito menos 1 con 1 más infinito, que bueno, acá uno ya puede ir visualizando lo que va a ocurrir si este intervalo que viene de la izquierda se termina en menos 1 y este que va hacia la derecha parte de 1, ¿no? Que está más a la derecha. Gráficamente, vamos a verlo de arriba, para estos dos intervalos tenemos menos infinito menos 1, que está a la izquierda de menos 1, sería esto, y 1 más infinito que está a la derecha de 1. Entonces fíjense que en este caso no hay ningún x que pueda pertenecer a esos dos intervalos a la vez, que cumpla las dos condiciones a la vez. Por lo tanto, esta intersección que planteamos acá resulta ser vacía, conjunto vacío. O sea, la solución, la segunda parte de la solución es vacía, esto no nos aporta nada, por lo tanto, nos tenemos que quedar solamente con esto como conjunto solución y decir en definitiva que la solución está formada solo por los x que están en el intervalo que va de menos 1 a 1. Bueno, esto en cuanto a cómo podemos aplicar intervalos y operaciones entre intervalos a la resolución de inecuaciones. Dejamos acá por ahora.